Gracias. Tiene la palabra asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias, señora presidenta. Quiero enfocarme en la resolución y quiero cotejar, señora presidenta, el proyecto de resolución que propone el asambleísta Ventimiglia con la resolución del Parlamento Europeo, no de la CNN, no de NTN 24, no de los medios de comunicación, del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, señora presidenta y señores miembros de la Asamblea, en su resolución dice: recuerda al gobierno de Venezuela su obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, independientemente de sus opiniones o adscripciones políticas. Expresa su profunda preocupación por la detención de estudiantes y de dirigentes de la oposición y reclama su liberación inmediata. Recuerda que el respeto de la separación de poderes es fundamental en un régimen democrático y que el sistema judicial no puede ser utilizado por las autoridades como medio de persecución política y de represión de la oposición democrática. Pide además a las autoridades venezolanas que retiren las acusaciones infundadas y las órdenes de detención contra dirigentes de la oposición. Pide el Parlamento Europeo a las autoridades venezolanas que desarmen y disuelvan inmediatamente a los grupos armados descontrolados, progubernamentales, y que pongan fin a su impunidad. Mientras tanto, la resolución que plantea en esta mañana la Asamblea del Ecuador proponer dice todo lo contrario. Dice que los colectivos armados los ha armado la oposición. Dice que la violencia no existe, que eso es un mito generado por medios de comunicación extranjeros que pretenden tener injerencia en Venezuela. Es decir, el Parlamento Europeo tiene menos información o no descalifica la información que cientos y miles de venezolanos han generado a través de las redes sociales como consecuencia de que el gobierno del presidente Maduro echó a distintos medios de comunicación, y la Asamblea del Ecuador da por sentados estos dos hechos. Señora presidenta y señores miembros de la Asamblea, me voy a permitir leerles, a fin de ilustrar también el contenido de la resolución, lo que dice el artículo 350 de la Constitución de Venezuela. Repito, el artículo 350 de la Constitución de Venezuela. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Eso dice la Constitución de Venezuela. En relación a eso, a un imperativo constitucional, el pueblo de Venezuela vive en este momento una enorme crisis. Porque por una parte hay un grupo de venezolanos que, agrupados por el gobierno, agreden, reprimen, no siendo parte de las fuerzas policiales, y las fuerzas policiales encubren esas agresiones al pueblo venezolano. No hay independencia de poderes en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acaba de resolver ratificar la resolución de destitución de la diputada Corina Machado, con un argumento baladí, absurdo, que por haber pretendido sentarse en la silla que le ofrecía Panamá para explicar ante la OEA la crisis venezolana, ha aceptado funciones diplomáticas que le son incompatibles con su función de diputado.
Y aquí quiero hacer un paréntesis para decir que hoy como nunca la Organización de Estados Americanos ha demostrado su absoluta ineficacia. Hoy como nunca se ha demostrado que los intereses económicos y los intereses políticos priman sobre las normas de derecho internacional público americano. Y la OEA, atada de pies y manos, ha sido incapaz de servir como mediador en el conflicto venezolano. Y la UNASUR, que se entendía como el organismo creado para poder suplir a la OEA en la integración americana y en el fortalecimiento de la región, también ha sido absolutamente ineficaz para poder controlar un conflicto en Venezuela. Hemos visto esta mañana videos que demuestran una cosa que es absolutamente inobjetable, que en Venezuela hay muertos. Y que los muertos se producen por graves alteraciones del orden público, que son promovidas desde el Estado, como lo reconoce el Parlamento Europeo, frente a posiciones de reclamo del pueblo venezolano. Aquí no se trata de tener camisetas, señor. Es el pueblo venezolano quien ha salido a protestar, no por una posición política o por una posición ideológica, sino por la más deficiente administración del Estado venezolano de su historia. No se puede uno explicar cómo un Estado petrolero con importantes rentas por este rubro sea tan mal administrado que vive en una permanente escasez. Y que no me vengan a decir que eso es por un boicot internacional, porque empresas como la Chevron, por ejemplo, han hecho negocios con el petróleo venezolano, con aquiescencia del gobierno venezolano y han vendido en el mercado americano siempre. El problema es que esos dólares que debieron entrar a la economía venezolana para mejorar su estado de vida, para mejorar su productividad, terminaron en bolsillos de gente que corrompió el sistema político. La Constitución ecuatoriana, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea, es clara al establecer que el Estado ecuatoriano reconoce el derecho a la resistencia, que el Estado ecuatoriano reconoce el derecho a la resistencia y que el Estado ecuatoriano reconoce que los conflictos internacionales se resuelvan mediante normas de derecho internacional público. ¿Y cuáles son esas normas de derecho internacional público? Acaban ustedes de aprobar hace pocos meses un protocolo adicional al convenio de UNASUR, donde uno de los pilares fundamentales era la defensa de la democracia. ¿Pero qué es la democracia, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea? La democracia es, y esto lo define la Carta Democrática Interamericana, es sufragio libre, independencia de poderes, sujeción del Estado al derecho, respeto de la Constitución, libertad de prensa, libertad de expresión. Eso es democracia. Y obviamente el régimen del presidente Maduro ya no es democrático. Aunque tenga un origen democrático, ya no es democrático. Pero ciertamente la solución a los problemas de Venezuela no pasa por el derrocamiento del presidente Maduro. La solución a los problemas de Venezuela pasa porque se reúnan todos los sectores involucrados en el conflicto político venezolano y articulen una salida constitucional que permita poner en orden un país en donde los resultados electorales han demostrado con claridad que el 50% de la población piensa de una manera y el otro 50% piensa de otra manera. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, señora Presidenta. En esas condiciones, yo rechazo de manera firme, categórica, absoluta, el texto de la resolución que piensa esta mañana votar la Asamblea Nacional. Es violatoria de nuestra propia Constitución. Es violatoria de los tratados y convenios internacionales que ha aprobado el Ecuador, pero sobre todo demuestra una absoluta sumisión de quienes la proponen a los intereses del régimen chavista, a los intereses del régimen cubano y a los intereses de los gobiernos que sí están haciendo injerencia en el gobierno venezolano. Gracias, señor presidente.